Continuamos y es el momento de hablar de cine y además de cine activista porque este sábado tenemos una cita para ver y es su estreno. La película Lola, este largometraje que narra la historia de una persona trans y que luego además va a suscitar una charla coloquio con diferentes representantes del activismo alicantino. Tenemos con nosotros a Lidia Na, que va a participar en este evento y además participa también mucho en este programa y trabaja muchísimo en Entendemos LGTBI. Bienvenida, Lidia. Buenas tardes, Mara. Como siempre, un gustazo estar aquí. Bueno, es que eres una mujer muy inquieta, muy activa y esto lo agradecemos. De hecho, este sábado tenemos esta cita donde tú vas a participar como persona trans para charlar, para analizar esta película y otros retos a los que se enfrenta el colectivo. ¿Cómo te tomaste tú como activista que te eligieran para formar parte de este coloquio? Pues de hecho, para mí fue un halago. Me llamaron de la productora de La Media, La Media Producciones se llama, desde Madrid, y bueno, me propusieron ser, digamos, se llama la embajadora de esta película aquí en Alicante. Han contactado con personas trans en todas las capitales de España para presentarla. Primero presentar la película, después, como dices bien, hacer un coloquio con representantes del colectivo trans y demás. Y quiero decirte que he visto la película, me han pasado la copia esta semana, claro, dije, pasádmela para verla antes de opinar sobre ella, presentarla y demás. Quiero recomendarosla a todos porque no solo porque trate muy bien el tema trans, sino porque es una película de verdadero buen cine, ¿eh? Cine con mayúsculas, una película de calidad y una película que os recomiendo a todos que vale la pena mucho ver. Bueno, y que lo digas tú, que eres una gran cinéfila, pues claro, ya tenemos que creerte y como bien dices, tú la acabas de ver, vamos a tener oportunidad de verla quien se acerque a este evento el sábado 19 en nuestra ciudad y sin desvelar grandes aspectos de la trama, ¿cómo podríamos decir cuál es el argumento fundamental de esta película? Digamos que, aunque la protagonista sea trans y el tema lo trate la película, además de forma muy sutil y muy, digamos, sin muchos aspavientos, ¿sí? La película es una road movie, es una historia familiar, es la relación de la protagonista, una chica de 18 años, una chica trans, que incorpora un papel que incorpora la actriz Mia Bolaers, que por cierto hace un papelón, es una chica trans de verdad. Su padre es Benoît Magimel, un actor que conocéis probablemente de La pianista, de Michel Haneke, de Maravilla de película. Pues sí, totalmente. Pues este hombre, Benoît Magimel, hace un papelazo. Digamos que los dos se ven envueltos en un viaje que tienen que hacer. Digamos que os cuento los 5 primeros minutos. La madre ha muerto y tienen que ir a tirar las cenizas al mar, ya está. Ahí empieza la película y a partir de ahí pues son dos personas que se odian, dos personas que han perdido el contacto y dos personas que de alguna manera se tienen que reencontrar. Y la película, pues dentro de este viaje, pues va mostrándonos las facetas de cada uno de los dos. El padre, que en principio es un personaje odioso, pues poco a poco lo vamos comprendiendo. Ella es un personaje explosivo, un personaje interesantísimo, una verdadera superviviente, y poco a poco van pasando cosas que no os vamos a contar. Bueno, hay que ver la película. ¿Te has sentido identificada en algún sentido con la protagonista de este Lola? Pues, a ver, la historia es una historia que aparte es tanto sentimental como muy cruda. La relación con su padre es algo que yo nunca tuve, porque su padre se fue mucho tiempo antes. Es la historia de una veinteañera actual. Yo tengo 53 años y cuando yo empecé las cosas eran bastante distintas. Yo identificada simplemente en alguna cosita, algún detallito que aparece a lo largo de la película y que comentaremos después en el coloquio. Más identificadas se van a sentir mis dos invitadas, que son un chico y una chica trans veinteañeras. Una de ellas está empezando ahora mismo su transición. Y va a ser muy interesante los testimonios de estas dos personas cuando veamos la película y nos cuenten qué te ha parecido. Precisamente la pregunta es, ¿te sientes identificada? Claro. Con esta chica, son adolescentes actuales y esta chica personifica un poco el tema trans, digamos, a esta edad, en esta época en la cual
las personas trans, pues poquito a poco nos sentimos medianamente integradas en la sociedad, aunque aún nos queda mucho camino que recorrer. Bueno, desde luego que sí, y muestra de ello todavía son esas polémicas que se suscitan cuando hay alguna iniciativa legislativa, algún proyecto de ley y, bueno, como ya digo, todo este confrontamiento que muchas veces suscita. Todavía tenemos que avanzar en este sentido, también en el mundo del arte, en concreto el mundo del cine, porque estamos viendo el ejemplo de Lola, de este largometraje, pero faltan referentes, ¿no?, de personas trans dentro de las películas, más allá de las que trabajan como prostitutas. Poquito a poco esta carencia, este hueco se va remediando. Podemos hablar de series como Sense8, en la que una de las grandes protagonistas es también una chica trans, y además una chica trans incorporando el papel de una chica trans también integrada. Podemos hablar también de Girl, una película danesa de hace un par de años en el que te cuenta precisamente la trayectoria de una chica trans de 16 años dentro del mundo del baile clásico y demás. Y poquito a poco van saliendo referentes y eso está muy bien. Claro. Y el tópico de la prostituta pues es algo que poquito a poco dentro del tema trans se va abandonando porque a las personas trans se nos está tomando ya poquito a poco en serio. Estamos aquí y poquito a poco nos vamos integrando, a pesar de que haya ciertos sectores sociales que por intereses políticos, por ejemplo aquí en España, quieran dinamitar la llegada inexorable de la ley trans, de la ley integral que va a consolidar nuestros derechos, porque los deberes ya los tenemos, ¿eh? Dicen, siempre habéis de derechos, no habéis de deberes. Pues claro que no, de los deberes no se escapa nadie. No, totalmente de acuerdo. Tú que, como tú bien dices, ya no perteneces a esa generación que podemos ver ahora de chicas de 20 años, verás estos cambios, que como tú bien dices son muy paulatinos, pero bueno, yo creo que en términos generales, con respecto a cuando tú empezaste con tu transición a cómo estamos ahora y cómo ahora los jóvenes la pueden encarar, hombre, se ha avanzado mucho, ¿no? Y todo esto debemos agradecerlo. Pues te diré, pero mi circunstancia personal es que yo con mi transición empecé tarde. Yo empecé en el año 13, pero el problema precisamente es que durante más de 30 años no existían referentes en la sociedad. Claro. ¿Qué tenías? Pues tenías a la que entonces se le llamaba, que ahora ya no se llama así, Vivi Andersen, tenías ahí precisamente lo que tú dices, mundo de la prostitución, mundo de la droga, tal. Vino una activista como era Carla Antonelli, la cosa empezó a tratarse un poquito en serio. Pero ¿cuál es el referente que tiene la gente de la calle, la gente que no sabe mucho de esto, de la persona? Pues en este momento, y es algo que a mí siempre diré que me repatea cuando se habla de ello, el referente es La Veneno. Muy buena serie, pero cuando recuerdas y ves, yo recuerdo a Veneno de la época, de los años 90, y evidentemente no era un ejemplo para las personas trans, no era un ejemplo para nadie. No, yo creo que no. Que, por ejemplo, imagínate que ponen que a los negros en Estados Unidos le ponen como ejemplo un esclavo que lo pasó muy mal, o un traficante de crack del que se ríen en televisión, en el Bronx, un traficante de crack del Bronx. ¿Tú crees que un señor negro con su familia, sus hijos y tal, va a ver a esta persona como ejemplo? No. Pues la Veneno real, que no la Veneno santificada en la serie, no era ningún ejemplo para nadie. Y a mí, digamos que me marcó mucho a la hora de decir, a ver, yo me siento así, pero ¿esto qué es? Yo tenía 20 años y no había, el único referente que había por aquella época era aquello y las que veías por la calle, digamos, ahí por la plaza de Correos, y dices... Claro, tú no te sentías... Y tuve muchas muchísimas dudas, hasta que la cosa empezó a marchar un poquito y dije, este es el momento y hay que aprovecharlo. Pero fíjate... El momento en que por fin las personas trans empezaban a ser empezábamos a ser consideradas. No, pero es interesante esto que dices, que las personas trans que tenían el foco mediático y que tú podías conocer eran, por ejemplo, La Veneno o personas que se dedicaban a la prostitución, y eso te hizo cuestionarte, al no sentirte tú identificada con ninguno de esos perfiles. Claro, a ti te pongo como ejemplo, gente de la época. Es extrapolable. ¿Es este mi futuro? Yo no soy esto, me decía. Yo no soy esto. Yo es que no soy esto. Esa era la palabra, esa era mi pensamiento. Yo no soy esto es lo que... No, y me obligué a mí misma a guardar, a permanecer en mi armario de carne durante mucho tiempo. Bueno. Y ahora digamos que quienes santifican a La Veneno, mira que son gente de 30 años, 20 años, gente que no han vivido a la de verdad en televisión. Y ahora ven algún trocito en YouTube y les hace gracia. Pero ese machaqueo constante durante todas las semanas de ese personaje, que era más bien un títere, una persona de la que se reían, una persona que hacía gracia, una bufón, podría decirse, pues
es algo que entonces quienes vivimos aquello pues no estábamos precisamente contentos y nos marcó mucho para mal. Claro, claro, no, estoy absolutamente de acuerdo. Y ella, si representaba a alguien, era ella misma exclusivamente y ni mucho menos a un colectivo ni a la imagen que queríais proyectar. Es que entonces ni siquiera existía el colectivo. Entonces claro, no había colectivo. Las personas trans, incluso había gente que decía, no, yo soy travesti, yo soy un hombre que se disfraza y un hombre que toma hormonas. Yo no sabían ni lo que eran, no había ni siquiera aquí en España por lo menos los referentes sobre, digamos, qué es una persona trans. El tema de qué es una persona trans, nuestra identificación, el decir nosotras somos esto, viene después y menos mal que ha venido en algún momento. Y porque el problema es que el momento en que yo dije voy adelante, estábamos mucho mejor consideradas la sociedad que ahora por culpa del feminismo TERF radical. Ha habido un retroceso en cuanto a nuestra consideración en la sociedad. Y la culpa no solo la tiene la derecha, siempre está ahí, eso de la ultraderecha diciendo sus tonterías, pero estas señoras con las suyas y con esa legitimación que se supone que tiene el feminismo en general y que no se discute, pues han hecho muchísimo daño. No, estoy absolutamente de acuerdo. Y muchas veces este debate se alienta por parte de grupos políticos que quieren un poco confrontar y de ahí sacan réditos, ¿no? Al final todo tiene que verse también desde la perspectiva de la estrategia política, incluso electoral. De todo esto hablaréis... Todo es política. Exacto. Hablaréis este todo sábado. Es Lidia, ¿a qué hora y dónde va a ser el encuentro? El estreno de la película, todo el evento, empieza a las 7 de la tarde. Primero yo la presento, una presentación ahí de 5 o 10 minuticos y demás, y luego la película y después haremos el coloquio. Con mis dos invitadas, y tal y como vaya siendo el coloquio, pues hablarán naturalmente diversos temas sobre la comunidad trans, sobre la propia película. Va a ser algo muy interesante, vamos. Me apetece mucho precisamente que esta chica hasta 20 años vean la película, esta chica y este chico vean la película y nos digan a todos qué les parece. ¿Hay que inscribirse previamente? Por lo que sé, simplemente eso es como cualquier sesión. Como cualquier sesión de fin de semana, ¿no? Como cualquier sesión de la semana, o compras las entradas por internet o vas directamente a la taquilla y ya está, sin ningún problema. No es un rollo de invitaciones especiales ni nada parecido. Bueno, pues invitamos a todo el mundo a que se acerque para ver la película y sobre todo también para asistir a esa charla y a ese debate, a ese intercambio de ideas que va a tener lugar con la participación de Lidia Na y también con las dos personas que le acompañarán. Así que Lidia, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Mara, y muchas gracias como siempre a todos vosotros. Nosotros vamos a continuar y además vamos a continuar hablando de cine porque tenemos a nuestro especialista en el séptimo arte deseando hacer un repaso por algunas de las películas que plasman el universo LGTBI. De todo ello hablamos con Juan Carlos Severo después de la publicidad.